Hay días, y hoy va a ser uno de ellos, porque me ha parecido bien a mí, 12 de enero de 2023, donde a cualquier periodista, por mucho que le apasione, que nos apasione la política, la economía, la situación social e institucional de España, te dan sinceramente ganas de coger el latillo y largarte por la frontera de San Juan de Luz o por Badajoz, pasar a Portugal o coger un avión con rumbo a ninguna parte y escaparte de España. Es tal el nivel de asco político, institucional, incluso, que nos producen representantes públicos de uno y otro signo. Me da absolutamente igual que, insisto, un periodista siente la necesidad, siquiera 24 horas, de escapar de todo el marasmo y de la ciénaga en la que estamos desgraciadamente sumergidos, en la que nos han sumergido, o en la que nos hemos dejado sumergir, porque siempre digo que los políticos no son más que una emanación, una proyección de la realidad, no son marcianos que caigan del cielo y digas qué malos son los políticos y qué buena es la sociedad civil. Aquí, como decía un gran amigo mío, que llegó a lo más alto en España y que luego cayó, o le hicieron caer a lo más bajo, nadie somos ni muy buenos ni muy malos, somos todos medio pensionistas, el 99%. Luego hay un porcentaje mínimo de gente que es realmente mala, que la hay, y de gente que es buena, que es maravillosa. Hoy, precisamente, quiero hablaros de este selecto grupo y reducido grupo de estas últimas personas, de gente buena, de gente maravillosa, y quiero volver a recordaros un caso que todos conocéis, que todos recordáis, cuál fue el asesinato de Ignacio Echeverría. ¿Quién era Ignacio Echeverría para los más jóvenes? Pues ha pasado la historia como el héroe del monopatín. Un chico, un señor ya, de 39 años, acababa de cumplir, a pesar de su aspecto juvenil, ya era un hombre maduro, hecho y derecho, que el 2 de junio de 2017 fue asesinado por unos terroristas yihadistas mientras paseaba en Londres con su monopatín. Fue un verano especialmente convulso, era ya el tercer atentado que sufría la capital británica. Ignacio pasaba por allí, vio a unos locos acuchillando a gente en el puente, uno de los puentes que pasan por encima del Támesis y que todos conocéis, con el Big Ben de fondo, y pues no tuvo mejor ocurrencia y esa gesta le costó la vida, pero le ha hecho pasar a la historia y seguramente alguna cosa más, que con la única herramienta que tenía, que era un monopatín, que era con lo que estaba haciendo deporte aquella mañana por las calles de Londres, y unas enormes dosis de valor, de coraje y de corazón, enfrentarse a los criminales. Y es terrible la expresión que voy a utilizar, pero precisamente por eso la utilizo. No sé si distraerles o, bueno, mientras las personas que estaban siendo atacadas en aquel momento huían despavoridas, corrían a ponerse a salvo, pues él se ofreció pues como parapeto, como escudo para enfrentarse, digo, unos terroristas que claramente, no solamente en número, sino en ventaja, gente absolutamente criminal y entrenada, pues le cosieron a cuchilladas y acabaron con su vida, le asesinaron. Los detalles de aquella historia son algo truculentos. Ahora, en una conversación que vamos a mantener dentro de unos minutos con su padre, con Joaquín Echeverría Alonso, vamos a recordar algunos de ellos. Tardaron 4 días la policía, las autoridades británicas, en identificar oficialmente sus restos mortales. Lo hicieron a través de un DNI que tenía entre sus ropas, y repatriarse el cuerpo y devolvérselo a la familia, ¿no? Se inició prácticamente o poco tiempo después una causa de canonización en favor de Ignacio Echeverría, que aún se mantiene y de cuyos detalles nos dará cuenta, como digo, dentro de unos minutos, en una entrevista que hemos mantenido. Su padre, Joaquín Echeverría, nos va a contar cómo van pues las gestiones o los trámites conforme al derecho canónico y a la costumbre de la Iglesia Católica para canonizar a Ignacio Echeverría. Yo me quedo simplemente, extraigo para este campanazo, para este editorial, las lecciones humanas que personajes de excepción, que personas, hombres, mujeres, absolutamente excepcionales, de los que, bueno, pues conoces a lo mejor a 1, 2 o 3 en toda tu vida, nos dejan, las lecciones que nos dejan y de las que todos deberíamos aprender. No solamente los políticos, que también, por supuesto, los primeros, nuestros representantes públicos, sino los ciudadanos en general. Lecciones de entrega, de sacrificio, de valentía, de desprendimiento, de amor. Al final el amor lo puede todo. Dicen, ¿qué mueve el mundo? El sexo, la religión, la vanidad, el dinero. Por encima del sexo, de la vanidad, de la religión o incluso del afán de poder, yo creo que la vanidad. Y por encima de eso, y aquí recurro a mi formación agustiniana, el amor. No hay arma más poderosa que el amor, aunque sea para entregar la vida,
por amor a otros o para salvar la de otros, como hizo Ignacio Echeverría, y bueno, pues eso le ha valido que la Iglesia Católica, prácticamente desde el primer momento, se interesara por su caso y se iniciara un proceso, que es en lo que se está en este momento, y que será largo en cualquier caso, de posible canonización de Ignacio Echeverría, un proceso que va bien, insisto. Me quedo, siquiera sea por 24 horas, con grandes ejemplos de los que todos deberíamos extraer lecciones, que aplicar en nuestra humildad o en nuestra contingencia, en nuestra vida cotidiana, y me separo de ese marasmo, de ese barro y de ese asco profundo que nos produce la realidad, no solamente de España, del resto de países de nuestro entorno, como diría un cursi, y que lejos de bueno, pues ofrecer una luz al final del túnel, del marasmo en el que estamos metidos, lo que nos ofrece es cada día más pesimismo. Hoy quiero centrarme en la historia de un hombre excepcional al que desde aquí recordamos, desde Periodista Digital, desde este humilde campanazo, y rendimos nuestro pequeño, nuestro humilde o nuestro modesto homenaje. Ignacio Echeverría. Saludamos ya a nuestro protagonista de excepción de este jueves 12 de enero de 2023. Creo que todos ustedes lo conocen, lo conocéis ya bien. En alguna ocasión, durante el pasado mes de agosto, estuvo en Periodista Digital y hoy tenemos el placer de volver a saludarle en la retaguardia. Don Joaquín Echeverría Alonso, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien. Don Joaquín Echeverría, insisto, todos le conocéis porque bueno, pues es un hombre absolutamente consagrado y volcado a la causa del recuerdo y de la memoria de su hijo, Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín, que con las únicas herramientas de un monopatín, que era lo que llevaba en aquel momento, y unas enormes dosis de valentía, de coraje y de corazón, se enfrentó a unos terroristas yihadistas, salvando la vida de muchas personas a una costa de perder la suya. Joaquín Echeverría, ya os lo contamos el pasado mes de agosto y os lo volvemos a contar ahora, está absolutamente volcado en impulsar una posible causa de canonización de su hijo, de Ignacio Echeverría, del héroe del monopatín, y es por ello por lo que le quiero preguntar en primer término. Joaquín, ¿cómo van las cosas? Bueno, van más despacio de lo que yo quisiera. Tengo la sensación de que no estoy prestando la ayuda necesaria para que el postulador avance todo lo que él quisiera en la causa. ¿En qué sentido? Vamos a ver, la asociación, hemos creado una asociación tendente a apoyar la causa y esa asociación pues tardó en conseguir, tardó en ser aprobada por la Diócesis de Madrid casi un año. Después hubo que registrarla en el registro civil de asociaciones, después conseguir la licencia fiscal. Y todas esas cosas llevaron su tiempo. Pero al margen de eso, lo que podríamos hacer en la asociación, particularmente en la familia de Ignacio, es conseguir testimonios. Es decir, conseguir la proximidad de personas que hayan conocido a Ignacio y que perfilen su personalidad. Es decir, que no sé cómo se llama en términos canónicos, pero que justifiquen que Ignacio era una persona decente, una persona de fe, una persona practicante. O sea, esos tres matices, y hay que perfilar eso con los testimonios de personas que lo hayan conocido. Luego, a partir de ahí, hay otra segunda fase que también es necesaria, que es la fama de santidad. La fama de santidad es fama, pero no se debe confundir con la fama de la popularidad que tienen los personajes del Gran Hermano, por decir algo. Es decir, estamos hablando de que haya personas que consideren que Ignacio era una persona muy buena, que hizo algo generoso y que ellos sienten en sí mismos que están recibiendo algo de esa bondad de Ignacio. Eso se puede expresar sencillamente en ese sentimiento, o bien en que le estén pidiendo favores para que Dios les conceda lo que necesitan. Existen personas que me dicen que están rezándole a Ignacio. Hemos creado una oración que nos aprobó el arzobispado de Madrid, una oración para pedirle a Ignacio, que está recogida en el marcapáginas que hicimos recordatorio con motivo del musical Skate Zero. Y
estos testimonios de personas que están pidiendo favores, algunos diciendo que están no solo pidiendo, que han recibido, ellos sienten que han recibido esos favores, pues perfilarán la fama de santidad. Cubiertas estas dos facetas, habría que seguir con el proceso, pero en este momento todavía el postulador está preparando esta documentación para presentarla en la archidiócesis. Don Joaquín, vamos a recordar a nuestros espectadores, nos lo explicabas ya en el pasado mes de agosto, pero bueno, pues seguramente hay personas que no están todavía al corriente de todo o al cabo de la calle. ¿Cómo se inició todo aquello? Es decir, recordando, yo creo que el episodio es conocido de todo el mundo, ¿no? Aquel aciago día, bueno, pues en el que Ignacio fue asesinado por unos malnacidos, por unos terroristas yihadistas. Bueno, en vuestra lucha para traer el cuerpo de vuestro hijo a España, la lucha de tu familia y la tuya en primer término, claro está, como cabeza de familia. Después el funeral, aquel que todos recordamos en la Catedral de la Almudena, y cómo es la Iglesia, ¿no? La Conferencia Episcopal la que se dirige a vosotros, la que se dirige a la familia, a ti, para sugeriros la posible canonización de tu hijo. Bueno, Ignacio muere en un atentado terrorista, era el tercero que se producía en el Reino Unido en aquellas fechas, y además de eso, al retrasarse mucho por las autoridades inglesas el decirnos que habían encontrado el cadáver, se produjo una expectación muy grande, y entonces particularmente en España, también en el Reino Unido. Entonces eso le dio mucha visibilidad a Ignacio. Si hubieran dicho que estaba el cadáver desde el primer momento, hubiera tenido menos visibilidad. Pero además, en ese tiempo en el que las televisiones hablan de Ignacio, aparecen los amigos de Ignacio que están dispuestos a colaborar en vamos a decir, en la búsqueda, y hacen manifestaciones públicas para que tenga eco la noticia. Entonces explican cómo Ignacio se baja de una bicicleta cuando ve a 3 terroristas apuñalando a unas personas y corre en su ayuda. Cuentan cómo un policía llega delante de él y cae enseguida al suelo, y él llega detrás a defenderlo y a defender a otras 2 personas que yacían en el suelo heridas, sangrando. Y todas aquellas noticias, una detrás de otra, hacen que Ignacio pase a tener un protagonismo durante bastantes días. Posteriormente, claro, esto da lugar a que esté en televisión durante 5 días permanentemente. Después, cuando aparece el cadáver, sigue apareciendo, y hay miles de personas que han escrito artículos. Yo creo que en los primeros días, en los primeros 10 días después de su muerte, hay infinidad, pero luego no para, sigue habiendo noticias sobre Ignacio hasta hoy día, hasta ahora. Entonces, esta entrevista es un claro ejemplo de que Ignacio sigue presente. El obispado de Madrid ya pensó en el mes de agosto en unas jornadas de la Universidad de Verano de la Granda de Asturias. Habló en una entrevista a Monseñor Martínez Camino de la posibilidad de canonizarlo, y el Papa, el 12 de julio, él muere el 3 de junio, publica una nota en la que hable una nueva vía de canonización. Esa nueva vía parecía que estaba diseñada expresamente para Ignacio, porque habla de los que entregan la vida por los demás. Entonces, no era expreso por Ignacio, o sea, llevaban 7 meses en comisión antes de que Ignacio muriera. Yo lo que sí supongo es que se aceleró la publicación a raíz de la muerte de Ignacio, pero vamos, esa es la vía en la que aparentemente entraría Ignacio para ser canonizado. Y eso es en lo que está. A partir de ahí creamos una asociación por sugerencia de Monseñor Martínez Camino, y esa asociación corre con el peso de la, vamos a decir, de la personación en la causa y de pedir que se abra el proceso. En este momento hay algo. Perdona. En este momento hay, perdón.
No, Dime, perdóname, dime. que te he interrumpido, es que tenía un pequeño desfase en No, el... lo que decía es que en este momento surge una cosa nueva, que es de ayer. Ujú, Eh, Ignacio era miembro activo de la Acción Católica, quiero decir que sí, que asistía a las reuniones de Acción Católica durante un tiempo, asistió, ujú, y Monseñor, don Daniel Sevillano, que ujú. era el sacerdote que llevaba aquel grupo, pues dio entrevistas unos días en la televisión para perfilar que se conociera como era Ignacio. Después ya llegó un momento en que pensó que ya no tenía sentido seguir, pero porque ya estaba echada la voz. Pero bueno, Acción Católica tuvo presente a Ignacio y mantuvo bien un contacto conmigo a través de una persona que se llama Francisco Ramírez y me han pedido una reunión con Acción Católica. Esta reunión la celebramos ayer y Acción Católica quiere ser parte activa en la causa, lo Ujú, cual será de una gran ayuda ujú. y a mí me emociona, a Ignacio también supongo, puesto que él iba a grupos de Acción Católica y además cuando estaba en Londres, cada vez que venía a Madrid procuraba ver a un Daniel Sevillano que era el que había llevado ese grupo. ¿Cómo era Joaquín? ¿Cómo era su hijo? ¿Cómo era Ignacio? Me imagino que me va a decir usted, bueno, iba a decir un chico, ¿no? Un hombre ya maduro, adulto, no había sobrepasado los 40 años, que se dedicaba al mundo financiero por su formación empresarial y económica, que trabajaba y que vivía en Londres, como tantos y tantos jóvenes españoles, con unas creencias religiosas absolutamente acendradas, como usted nos dice, con una forma de ser y un carácter muy particular. Me ha contado usted en alguna ocasión que era un hombre que no soportaba las injusticias, no lo llevaba bien y que pues de repente un día Dios o el destino le ponen pues en disposición de protagonizar la gesta que protagonizó. Bueno, Ignacio era una persona efectivamente madura, en el sentido de que era una persona que cumplió los 39 años unos días antes de morir, pero era una persona tremendamente juvenil en su expresión, tanto en el aspecto, hay una página web que han borrado que dicen que Ignacio es un invento que no existió y que las fotografías son de un hermano, de un presunto hermano mucho más pequeño, porque claro que es imposible que una persona que de ese aspecto tenga esa edad. Era muy juvenil el aspecto y hay una anécdota bueno, que dice algo de su forma de ver la vida y de bromear. Hay un partido en Inglaterra, hay un partido del Real Madrid, creo que es en Inglaterra, y se reúnen la gente de su entorno del banco para verlo. Y entonces un compañero, un amigo suyo, que era italiano, organiza una porra y la apuesta consistía en saber qué edad tenía. Y unos decían 28 años, otros 31. Y Ignacio se partía de risa porque estaba haciendo un espectáculo. El amigo de Ignacio era capaz de hacer un espectáculo con la porra y las apuestas de la edad de Ignacio y tal. Bueno, tenía 38 años en aquel momento. Era muy juvenil de aspecto y era muy juvenil de conducta. Otra cosa es que era un profesional. Este hombre se ganó la vida en el blanqueo de capitales, no mal, y por otro lado, este hombre, estando en el Aresbank en España, presentó trabajos en congresos en España sobre el blanqueo de capitales y persecución del delito económico, y la organización que hizo el congreso en España le pide que lo presente en Londres. Cuando lo propone al banco, el banco le dicen que no le pagan el viaje, y entonces lo dice a la organización que no va, y dice, no te preocupes, el viaje lo pagamos nosotros. Y así 2 veces. Y esas organizaciones son pobres, no pueden tirar su dinero. Pero, sin embargo, consideraban que lo que decía Ignacio era interesante, que tenía su originalidad y que convenía que fuera oído a nivel internacional. O sea, tenía autoridad en la profesión que estaba ejerciendo. Por lo demás, pues bueno, era una persona completamente corriente, no había nacido especialmente dotado para ninguna cosa. En algunas facetas yo pensé siempre que más bien poco dotado, pero sin embargo yo sabía que tenía un tesón enorme y que estaba dispuesto a superar las dificultades, a emprender los proyectos que se planteaba, superando las dificultades que tuviera. Por ejemplo, este hombre, cuando pierde el empleo la última vez, decide sacarse el título del proficiency, pero vivía en España.
y él nunca había vivido en el Reino Unido ni en Irlanda más que 8 días. En Irlanda estuvo 8 días en un intercambio, que tuvo que volver, anticiparlo por una prueba de francés para poder estudiar la carrera hispano-francesa. Entonces, un hombre que es capaz de sacar el proficiency a base de codos, cuando tiene dificultades, en lugar de deprimirse y de decir, me acaban de echar del banco, los psicólogos me acaban de echar del Banco Popular porque dicen que soy demasiado tímido, que no valgo, en vez de encogerse y quedarse en la cama, se puso a estudiar y sacó el proficiency, que creo que no es nada fácil. Fíjense usted, los psicólogos, lo atinados que estaban, que pensaban que era a lo mejor un hombre pues demasiado tímido. No sé, después de los análisis y de las pruebas pertinentes me es ajena completamente esa ciencia, y resulta que fue capaz de hacer lo que nadie, o lo que muy pocos mortales harían, que es enfrentarse a unos criminales absolutamente entrenados y armados hasta los dientes con un monopatín a pecho descubierto. Pues menos mal que era tímido, señores psicólogos. Pues si llega a ser un tío valiente o echado para adelante, digo, siempre según, estoy ironizando, según el análisis de esta gente, pues no sé, se los hubiera comido vivos a los terroristas. Bueno, hay que tener en cuenta que Ignacio, ya ejerciendo profesionalmente, se había enfrentado a situaciones como que le querían forzar a dar por buenos operaciones crediticias en las que él opinaba que se ponía en riesgo al banco porque se estaban financiando operaciones de dudosa legalidad y de dudosa moralidad. Él se negaba, y la dirección general de alguna institución le decía que ir de paso. Él decía que no. Es que necesitamos tu firma. Dice, no necesitas mi firma, firma tú. Pero yo no voy a firmar esto. Ignacio dio la cara muchas veces y perdió el empleo por esas cosas. Es decir, sí, yo pienso que irresponsables pues hay en todas las profesiones. Ustedes han recibido en todos estos años, estamos hace 7 años ya, las imágenes que estaban viendo nuestros espectadores, esas imágenes de archivo, corresponden a la tarde, al día en el que fueron repatriados los restos mortales de Ignacio Echeverría. Era entonces presidente Mariano Rajoy. Ahí se le veía a usted conversando con el entonces presidente del gobierno y con el féretro de su hijo delante. Ustedes en general han recibido solamente durante estos 7 años muestras de apoyo, muestras de cariño, muestras de respeto, muestras de solidaridad, seguro que muchas incluso de admiración. Hay una miríada de parques de skate, de parques de monopatín, de estos que conocemos todos en todos los pueblos y en todas las ciudades de España, asfaltados, ¿no? y diseñados precisamente para el ejercicio de ese deporte, que llevan el nombre de su hijo, el nombre de plaza o parque de Ignacio Echeverría, lo cual supongo que constituye para ustedes un motivo de orgullo. Digo que en general ustedes siempre se han encontrado la simpatía y el respeto de todos los políticos, no han tenido nunca ningún tipo de inconveniente en este aspecto, me imagino. Bueno, en realidad todos los políticos de primer nivel de cuando muere Ignacio, en Twitter, no he visto todo lo que se publicó, porque siguen apareciendo cosas que no había visto, pero todos los políticos de primer nivel hicieron grandes avances de Ignacio. Pero, dicho eso, otra cosa es que desgraciadamente en algún sitio, que yo sea consciente, en tres sitios de los muchos en los que se habló de Ignacio en el mundo político, hubo discrepancias con la figura de Ignacio, y esas discrepancias no son con Ignacio, la pelea es pelearse por el dominio de la situación, entre ellos usando a Ignacio. Una diputada de Alcobendas llegó a decir que poner el nombre de Ignacio en una pista de skate deshonraba la pista. Bueno, luego cambiaron la actitud, pero es que, claro, a mí me hizo daño cuando oí esa expresión. Normal. El alcalde de Ferrol se lo criticó mucho porque en el primer momento él decía que no quería quitarle protagonismo a Puentes con la figura de Ignacio, porque aunque Ignacio había nacido en Ferrol, se había criado en Puentes de García Rodríguez hasta los 8 años. Pero la realidad es que en La Malata, en un parque de Ferrol, hay una placa con el nombre de Ignacio que la puso el alcalde. Y un año después de la muerte de Ignacio, fue a llevarle unas flores a la placa. Se hizo una ofrenda floral con la presencia del alcalde, de ese alcalde que había sido tan criticado. Entonces, al señor Suárez yo le debo agradecimiento, por supuesto.
hay otras historias, y las voy a contar las tres. Hay una tercera historia que en Alicante, cuando deciden hacerle un homenaje a Ignacio, basándose en que Ignacio tenía antepasados allí. Los antepasados habían tenido cierto protagonismo, porque el barrio de Benalúa, que es la expansión de Alicante del siglo XIX-XX, pues tiene protagonismo en la sociedad de los 10 amigos, el tatarabuelo de Ignacio, y la tatarabuela le pone una calle de ese barrio, Marta Barri le pone una calle, que es la tatarabuela de Ignacio, le pone una calle en ese barrio. Es decir, y la corporación decide, el gobierno de la corporación decide ponerle un homenaje, que ha quedado una estatua pues, en el Parque San Juan. Y un concejal, yo creo que para llevar la contraria, objeta a que no se haga eso, y las palabras que usa yo creo que muy desafortunadas, o sea, no quiso decir lo que dijo, es que no estaba aprobado que Ignacio llevara monopatín el día de su muerte y por tanto que pues, no merecía ningún homenaje. Mala suerte, yo creo que tuvo un lapsus mental y que pasa la historia durante el tiempo que dure su historia por unas palabras desafortunadas de un momento desafortunado. ¿Hasta qué punto, esto es una sensación personal, porque yo he seguido, y sobre todo desde que nos conocemos, Joaquín, con cierta atención, pues el material, al seguirlo todo es imposible, porque como bien dices, es oceánico, ¿no? En este asunto y en muchos otros, porque el propio concepto viral hace que sobre muchas cuestiones que son muy relevantes o de primer nivel, pues se produzca tal miríada de entradas, de noticias, de referencias en la red, que vuelvo a repetir, oceánico, que hace imposible seguirlas. Pero hasta donde yo he seguido todas las noticias que van saliendo, muchas me las aportas tú y otras pues las descubro por ahí, navegando por la red, que es un oficio que los periodistas tenemos casi por castigo, me da la sensación de que estas, que son anécdotas, porque el 98 o el 99% de lo que habéis recibido es eso, cariño, admiración y respeto, tienen que ver quizás con el odio a la religión católica que profesan parte de algunos representantes políticos, las cosas como son. Esta es mi impresión personal, a lo mejor no es una cuestión personal contra Ignacio Echeverría o contra la familia Echeverría, porque no os conocían de nada, lógicamente, seguramente en buena parte de los casos, pero sí contra la religión católica. Basta que Ignacio se haya pues probado que era un ferviente católico y que ahora incluso desde hace algún tiempo se haya iniciado esta posible causa de canonización para que pues ese odio pues pueda quedar focalizado, por ejemplo, en figuras notables como Ignacio Echeverría. Bueno, yo pienso que todas las personas pasamos todas las informaciones por los filtros y podemos, cuando se hace una iluminación de una ciudad, si la hace un partido, vamos a decir, mal visto por el crítico, dice que es un despilfarro, y si la hace un político bien quisto, bien visto por el que está criticando, dice que es una maravilla de iluminación y que es muy atractiva. Es decir, tenemos una aberración en el juicio en función de dónde recibamos la noticia. A Ignacio, en esas críticas que recibe, que son muy pocas, tengo 3, he visto 3, yo creo que hay un componente ideológico no, sectario, es decir, es un componente sectario de excluir aquello a lo que no se tiene simpatía y se identifica a Ignacio con ello. En cualquier caso, yo he recibido, este año he recibido unas pocas felicitaciones en papel y muchas felicitaciones en los medios, sea WhatsApp, porque tiene mi teléfono mucha gente, o sea Twitter, o sea Facebook, etc. A mí me ha felicitado el alcalde de Utrera, por ejemplo. El alcalde de Utrera puso una pista con el nombre de Ignacio Echeverría en su ciudad. Y este señor es del Partido Socialista, un partido consolidado y contradicción, pero al que yo critico particularmente en esta época, porque a mí me parece que es inadmisible, es inasumible
la conducta del partido sanchista para mí. Sin embargo, ese señor me ha felicitado la Navidad y ha tenido la generosidad de acordarse del padre Ignacio y de no, Bueno. o sea, de acordarse de Ignacio y no pensar en las cosas que el padre de Ignacio hace que a él lo pueden molestar, porque yo comprendo que puedo molestar en algunas cosas que hago, aparte de gente de partidos. Entonces, efectivamente, Ignacio está visto con simpatía por muchísima gente. Otra cosa es que la causa de beatificación puede molestar a algunos porque Ignacio, yo quiero pensar que Ignacio es de todos. Ignacio no es mío. O sea, los padres no somos propietarios de los hijos. Ignacio es de todos. Ignacio hizo algo que gusta a mucha gente y es de todos. Y alguien puede tener la sensación de que con lo que se está haciendo se está hurtando a Ignacio de la propiedad común y pasarlo a una propiedad particular. Creo que es un gran error. Nosotros, aparte de una asociación eclesiástica en la que se pretende promover la causa de canonización, yo estoy promoviendo una asociación civil en la que intentaré que los valores de Ignacio estén disponibles, resaltarlos, ponerlos en primer término, para que cualquiera que quiera y que considere que lo que hizo Ignacio fue un acto de generosidad loable, que lo consideren como suyo, con independencia de cuáles sean sus creencias. No quiero yo a estas alturas remover, bueno, ya hemos contado la historia, por si alguien todavía no la conocía suficientemente, casi 6 años después, nos remontamos a junio de 2017, para ser exactos, que estaba yo tratando de ordenar en mi cabeza la fecha exacta de aquellos terribles sucesos, del asesinato de su hijo, pero hay aspectos de la historia de Ignacio que a mí me siguen conmoviendo, ¿no? Bueno, una frase que tú me dijiste en una ocasión hace algunos meses, cuando vi su gesto, supe que había muerto en paz. Que a mí, que a todos los que somos padres, claro, es que te hiela la sangre, ¿no? Solamente el ponernos en tu situación, Joaquín. Pero hay aspectos, digo, además, la policía londinense, la policía británica, identifica a tu hijo, pues porque encuentran un DNI, lógicamente, entre sus ropas, y aún así tardan 4 días en comunicaros oficialmente, si yo no recuerdo mal, el fallecimiento de tu hijo. Los trámites fueron tremendamente lentos. A mí esto siempre me resultó una agonía suplementaria a la propia y brutal asunción de un hecho tan terrible como el asesinato de tu hijo. Este tipo de detalles, además, me imagino que os tuvieron que resultar particularmente dolorosos dentro de esa agonía que sufristeis en la familia. Bueno, el momento del Reino Unido es imposible saber qué pensaron las personas que tomaban decisiones. No lo podemos saber. Pero el momento del Reino Unido era tremendamente crítico, sí, porque había unas elecciones y, bueno, los políticos tienen que jugar con el estado de ánimo para que los votos vayan conducidos a su urna y es posible que la muerte de Ignacio, el atentado, fuera un elemento perturbador de las elecciones y en particular la figura de Ignacio, lo que había hecho Ignacio y tal, fuera un elemento. Por otro lado, faltaba un cadáver, había un desaparecido, que era un francés, y el día que encuentran el cadáver del francés en el río, ese día ya no hay ningún desaparecido y es cuando nos dicen que Ignacio está muerto, pero yo estoy seguro que lo tienen identificado. Yo estoy seguro. Pero bueno, en esta vida no hay mal que por bien no venga. A mí me parece que el retraso, al margen de la zozobra, del pensar, imaginarnos 1000 escenarios tremendos, nos dio la respuesta 5 días después de que Ignacio había fallecido. Y desaparecieron las incertidumbres, los miedos, las preocupaciones de cómo podría estar. Para mí, de alguna manera, creo que me favoreció. A mí me favoreció tener 5 días para hacerme la idea y para conformarme. Entonces, cuando supe que Ignacio había muerto, ya me quedé tranquilo. Luego, cuando vi su cadáver y vi un gesto sereno, entonces dije, murió en paz y está en el cielo. Nunca había tenido mucha confianza en mi fe. Yo nunca tuve mucha confianza en mi fe. Siempre me pareció que mi fe tenía muy poco valor. Pero otra cosa es que yo, el día en que vi su cadáver, sentí paz.
Voy a enseñarles una foto a nuestros espectadores, no quiero cansarte mucho más, Joaquín, una foto que además voy a citar la fuente, me la has enviado tú y es de ley, por supuesto, está extraída del blog de Gaizka Fernández Soldevilla. Lo que puede verse en esa foto es nada más y nada menos que el monopatín de Ignacio Echeverría. Ahí ven ustedes pues a los reyes, a don Felipe, a doña Leticia. Está detrás el presidente del gobierno, adivino también detrás la cara del ministro Grande Marlaska con la mascarilla. Esto corresponde a la visita, es material que tú me has suministrado, Joaquín, a la visita de los reyes al Centroafricana Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria. Y ahí estaba expuesto el monopatín de Ignacio, ¿no? La verdad es que estremece ver este objeto cuando conoces la historia, ¿no? Sigue ahí. Sí, vamos a ver, yo ese monopatín, que es el con Ignacio a lo largo de su vida usó muchísimos monopatines, muchos los regaló o los rompió, o se le rompieron. Algunos los tengo todavía en mi poder. Pero ese monopatín tiene la singularidad de que murió con él y la gracia de que cuando, antes de ponerle las ruedas a la tabla, se hizo una fotografía en comillas delante de la casa que tiene un apartamento mi mujer, y para mandarse la fotografía al constructor del monopatín, que era amigo suyo. Y bueno, pues es un monopatín un poco singular en ese aspecto. Y bueno, que en el blog de Gaizka, de la visita a los Reyes, lo que se recoja es la fotografía de los Reyes delante de la tabla, de la urna que contiene la lámina de Malagón, que popularizó Algunos héroes no llevan capa, o la lámina de Puebla en la que se ve a Blas de Lezo y a don Pelayo recibiéndolo en el cielo, pues que Gaizka haya escogido esta fotografía como visita de los Reyes, bueno, pues yo lo agradezco mucho y me parece que habla algo del valor que los Reyes y que Gaizka le dieron a esa parte de la exposición. En el futuro se va a hacer una exposición en Madrid. En este momento tengo la impresión de que el Ministerio del Interior, que la quería hacer, está obviando la colaboración de la Comunidad de Madrid, siendo que en Vitoria tiene la colaboración del gobierno de las provincias vascongadas y del Reino de Navarra. En Madrid la está viviendo, pero bueno, creo que se va a hacer una exposición con la participación del Ministerio o si no, la Comunidad de Madrid con independencia. Y ahí, otro de los monopatines que tengo, lo cederé, igual que este no lo he donado, lo he cedido, ¿no? Está cedido para la exposición y le agradezco mucho que lo expongan. Y entonces en ese monopatín, uno de los monopatines que tengo en casa tiene una fotografía de Ignacio con ese monopatín en la mano. Entonces lo cederé al centro de aquí, de Madrid, el que se haga en Madrid. Igual que en el instituto donde estudió Ignacio, que ahora lleva su nombre, tienen expuesto uno de los monopatines que usó Ignacio. Ya digo que Ignacio usó muchos. Por supuesto. Para terminar, Joaquín, bueno, nos dices que este proceso de canonización es lento. ¿Cuáles son, por recordarle a nuestra audiencia, que seguro que está interesada, ¿no?, en saber eso, cuáles son los siguientes pasos, ¿no?, dentro de un proceso que es extraordinariamente lento y delicado desde el punto de vista no solamente canónico, sino también jurídico? La propia jurisprudencia el propio establecimiento que tiene la Iglesia Católica desde hace muchísimos siglos ya para este tipo de cuestiones. ¿Cuáles son los próximos pasos? Vamos a ver, una idea fundamental que deben saber todo el mundo y que las personas no sabemos derecho canónico es que en el cielo hay miles de millones de personas que se podrían hacer santos. Miles de millones. La Iglesia solo abre causa para algunos por alguna característica que puede ser que sean más útiles como ejemplo por su singularidad, pero podría ser muchos otros. Entonces, Ignacio, sus singularidades lo hacen que pueda ser ejemplar y puede ser un buen ejemplo a escoger.
Pero, claro, la Iglesia no se puede permitir que mañana aparezcan, que un proceso de canonización que va avanzando, aparezcan cosas feas de esa persona y que esa persona justo se haya colado el que no debía, el que no es de los miles de millones de santos, uno que no lo sea. Entonces, claro, verifican que tenga una vida cristiana devota y ejemplar, pero en primer lugar. Por otro lugar, para elegir entre tantos miles de millones, es necesario también escoger a una persona que tenga fama de santidad, es decir, que vaya a ser vista y seguida por muchos. Entonces, para eso, esa persona debe despertar devociones, porque claro, no se trata de la fama que tienen las estrellas de rock, trata de la fama de bondad. De Ignacio se han escrito miles de artículos y algunos de ellos claramente hablando de bondad y de santidad. Eso ya es fama, pero la fama realmente válida es la de los testimonios de las personas que se sienten inspirados por Ignacio y que le rezan, que le piden favores, que piden a Ignacio que interceda ante Dios para que les conceda los favores que necesitan. Hay bastantes personas desde la muerte de Ignacio que me escriben y me dicen que le están pidiendo favores a Ignacio. Algunos que se los han concedido. Pero lo que hace falta para que estos testimonios sean válidos es que queden escritos. Entonces hay dos tipos de testimonios. Los testimonios de los que lo conocieron, que ayudarán contando cómo es Ignacio a perfilar cómo era y que era un católico devoto y practicante y que su vida religiosa era constructiva. Puede haber personas que lo hayan conocido y que tengan otra opinión y están en su derecho a testificar. Y yo les agradecería que también ellos nos mandaran el testimonio. A mí todo testimonio que recibamos hablando de la vida de Ignacio de personas que lo conocieron, lo agradeceré y el postulador hará uso de él. En cuanto al segundo testimonio de las personas que oran y le piden a Ignacio su intercesión, son muy necesarios para perfilar su fama de santidad. Tenemos algunos. Incluso hay una persona que me escribió, no tenemos el testimonio todavía porque está convaleciente, que me dijo que, bueno, que sus males detectados por las pruebas médicas, que oró a Ignacio, que oramos a Ignacio por él, y que cuando lo abrieron, en su cuerpo habían desaparecido aquellas cosas que se habían detectado en las pruebas no cruentas. Entonces él consideraba que había recibido un milagro. Bueno, la Iglesia luego considerará lo que considera oportuno, pero ya eso es fama de santidad. Si esa persona piensa eso, ya es fama de santidad. Entonces, bueno, todos estos testimonios podrán hacer que el proceso empiece. Cuando la Iglesia acepte que el proceso empieza, se declarará a Ignacio, suponiendo que se declare, siervo de Dios, y ya, aunque la oración que hemos puesto en los recordatorios del State Hero, del musical que se representa y se sigue representando de Ignacio, esa oración la ha aprobado la Iglesia Católica, pero no la ha aprobado como oración oficial, sino como una oración que se puede usar. Cuando sea siervo de Dios, pues será un paso más y ya se podrá orar a Ignacio de otra manera. Y eso es lo que hay. En este momento ni siquiera ha entrado el expediente en el Arzobispado de Madrid, e incluso cuando entre el expediente en el Arzobispado de Madrid, no sé si se podrá declarar competente directamente o tendrá que pedir permiso o que le ceda su permiso la diócesis londinense donde murió y vivió en las últimas fases de su vida. Bueno, pues lo único que yo voy a recordar en voz alta, estaba buscándolo aquí en este momento, cualquiera que pudiera aportar un testimonio, esto es material que nos ha suministrado también Joaquín Echeverría Alonso, cualquiera que pueda suministrar un testimonio, enviar un WhatsApp con objeto de facilitar esta causa en el sentido que está diciendo Joaquín Echeverría, lo puede hacer a un teléfono que tengo aquí delante, 652-625-324. Creo que este es el teléfono correcto. Sí, un instante que compruebe porque
Sí. Un instante que compruebe, porque en mi... Sí, no, pero yo te he dado el corregido, ya. Perfecto, Te he dado el corregido, no te cometí, preocupes. cometo No, errores. no te Cometo preocupes, errores. sí, no. Este es el Gracias. último que me pasaste, que nos has pasado a Sí, algunos sí. amigos, que es el Sí, señor. 652-625, lo quiero dar bien, 652-625-324. Ahí podéis, ese era el último teléfono que tenía Ignacio, por cierto, tiene un valor completamente simbólico, el último teléfono que portaba Ignacio Echeverría con vida. 652-625-324. Ahí podéis pues enviar WhatsApp o ofreceros, por si conocisteis a Ignacio, podéis aportar algún testimonio que sea relevante para esta causa. Joaquín Echeverría, te deseo mucha suerte, que somos muchos los que te acompañamos en tu batalla, no es una palabra adecuada tal vez, pero bueno, en tu camino, me gusta más, en tu camino, y seguiremos charlando y nos seguirás contando cómo van las cosas. Te envío un abrazo fuerte en mi nombre y en el de toda la audiencia de La Retaguardia y de Periodista Digital. Cuídate mucho y que Dios te bendiga, a ti y a la memoria de tu hijo, que nos proteja desde el cielo. Un abrazo, Joaquín. Un abrazo. Muchas gracias por hacer que Ignacio siga presente. Un abrazo. Las gracias son a ti por tu camino y por no desfallecer nunca. Un abrazo, Joaquín, y gracias. Gracias también a todos vosotros. Hoy dejamos la retaguardia en este punto porque, como os decía al principio, pues nos ha parecido oportuno salirnos 24 horas por lo menos del carril diario del barro de la actualidad que nos tiene ya tan asqueados. Este es el término más adecuado, y dedicar un espacio, siquiera de 30 o 40 minutos, pues a las personas y a las historias que realmente son relevantes, como es la de Ignacio Echeverría. Gracias y hasta mañana.